músculos y tendones, permitiéndoles un deslizamiento entre ellos para ejercer las funciones de contracción y extensión. También les da forma y los separa de otras estructuras vecinas, ahora sí que estando juntos pero no revueltos. Yo he pensado en un ejemplo como un paquete de salchichas, que la salchicha tiene un empaque individual de plástico, pero aparte está dentro de otro empaque grande con todas. Y así podríamos imaginarnos el deslizamiento muscular dentro de los tabiques musculares y toda la contención que tiene cada una de las regiones anatómicas, en este caso el antebrazo. En el antebrazo, si ya vieron la anatomía, tiene muchísimos músculos, está bastante complejo la descripción anatómica, pero es muy interesante por todos los movimientos que se pueden realizar y todas las funciones que hacemos a partir de los movimientos de prensión, extensión y rotación que tenemos en la muñeca, la supinación que revisábamos en la clase pasada y todo eso combinado con codo y hombro hace una extremidad muy versátil, muy útil, con bastantes funciones y que, pensando ya en el área de traumatología que me corresponde, pues la alteración de alguna de esas funciones trae como consecuencia siempre pues una pérdida de función y con consecuencias que se notan en el quehacer diario. Estábamos hablando de la definición. Sí, aparte aquí hay un concepto de no confundirlos con tendones. Recuerden que el tendón es la prolongación de un músculo en una forma fibrosa que permite su inserción en el hueso. Y estos tendones no tienen nada que ver con esto. También están rodeados de fascias, también tienen sus propias aponeurosis. Como decíamos, situadas alrededor de los huesos, estas membranas van a generar unos límites, unos márgenes y de acuerdo a la anatomía del antebrazo se generan 3 regiones que tienen unos tabiques que los están separando para que les den su lugar a cada uno y generar las regiones anatómicas de las que vamos a describir su aponeurosis. Estos 3 compartimientos se describen como el anterior del antebrazo, como el posterior del antebrazo y el de la porción lateral. Para describir cada uno de ellos tenemos pues la descripción. El compartimento anterior consta de 8 músculos que están dispuestos en 4 planos. Esos 4 planos ya son la descripción más fina, está en la clase de anatomía de esta área, pero ahorita vamos a ver las envolturas, como decíamos. El primer plano, que es el superficial, está originado en el codo a nivel del epicóndilo medial y si tomamos un plano que parte de la porción lateral del antebrazo hacia la medial, estaríamos encontrándonos los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Estos músculos tienen su propia cobertura, sus propios envolturas. En un segundo plano vamos a encontrar el flexor superficial de los dedos y en este contexto vamos a encontrar los tendones que nos van a hacer generar cerrar el puño, flexionar los dedos sobre la mano. Y en un tercer plano encontraríamos el par de los otros, que es el flexor profundo de los dedos y el flexor largo propio del pulgar. El último plano, el cuarto, sería el músculo pronador cuadrado, que como su nombre lo dice, pues está encargado de auxiliar en las funciones de girar la palma hacia arriba y la palma hacia abajo, que son los movimientos que hablábamos de pronación y supinación. Estos 4 planos están, como decíamos, en esta zona del antebrazo. La fascia que los cubre es una vaina cilíndrica que sería un tubo con 2 extremos abiertos y tiene una forma de cono. Esta fascia rodea el antebrazo y en la parte más proximal se va a continuar con la fascia del brazo para llegar después hacia el hombro. En esta zona del antebrazo va a cubrir a los músculos que se insertan en el epicóndilo medial lateral y el olecranon, que son los demás que van a conformar la región del antebrazo.
hacia la parte alta, más proximal, cerca del pliegue del codo, hay un orificio, hay una perforación que sirve para que pase por ahí la vena perforante, que va a anastomosar el sistema venoso superficial con el profundo. Y ese espacio que ya existe ahí, pues hay que respetarlo cuando hacemos procedimientos quirúrgicos. La parte más distal, dirigiéndose hacia la muñeca, está ese antebrazo, esa fascia del antebrazo está muy relacionada con los retináculos flexor y extensor, descrito también como el ligamento anular del carpo. El ligamento anular del carpo es una pulsera fibrosa que tenemos en la unión de la articulación radiocubital con el carpo y permite movimientos y funciones relacionadas con lo que les decía, pronosupino, flexoextensión. Ese ligamento anular del carpo, eso es causa también de alteraciones como el síndrome del túnel del carpo, no sé si lo habrán escuchado, que está relacionado con un engrosamiento patológico de esta estructura y que va a generar hacia su interior la compresión de las estructuras que están ahí, que son principalmente los tendones flexores y el nervio mediano. Ese nervio mediano, cuando se comprime, genera molestias, dolor, entumecimientos, falta de fuerza en los primeros 3 dedos de la mano, es decir, el pulgar, el índice y el medio. Este trastorno es muy frecuente y esa es la explicación, la compresión del nervio mediano por el ligamento anular del carpo. Por de ahí su importancia de conocerlo y de entender la fisiopatología de esta estructura. En la zona anterior de la región del antebrazo tenemos delimitada, como está en este corte, lo que viene siendo toda la parte que apuntaría hacia el frente cuando tenemos un individuo con la palma hacia adelante. Esta zona es la que está sombreada aquí en color anaranjado y en la profunda tenemos otros límites ya. Nos vamos más, este es el frente que está superficial y esta es la antebraquial profunda. La otra zona, que es la lateral, describe toda esa gran cantidad de músculos y tabiques intermusculares que están viendo para tener todas las funciones que decíamos. Al centro se pueden observar el radio y el cúbito. Esta aponeurosis también consta de fibras propias que son de una forma circular y que están dispuestas en posiciones longitudinales y oblicuas, porque las oblicuas, por los movimientos que decíamos de la pronoisupinación, son las que permiten que hagamos ese cambio de posición de la mano y que cuando llegan a la zona del codo, la aponeurosis del bíceps, que tiene su inserción distal en la apófisis coronoides del cúbito, ahí está reforzada la aponeurosis del antebrazo con la del bíceps. Y entonces se genera una resistencia importante, que es cuando cargamos algo pesado, cuando hacemos flexión sobre el brazo y generamos un esfuerzo importante. Está muy bien reforzado, está muy bien protegido. La aponeurosis está insertada a lo largo del antebrazo y se inicia en el borde posterior del cúbito. Es una saliente ósea palpable que tenemos en el antebrazo y de ahí parte para recorrer toda la circunferencia del antebrazo. En la región más proximal y superior del antebrazo, su cara profunda permite la inserción de los músculos más superficiales y a su vez de ahí se originan tabiques nuevos de fascias profundas que los van a separar, como decíamos, de las otras regiones, de las otras cavidades. Tenemos además un tabique intermuscular medial y lateral que corren a lo largo también del antebrazo. Son más delgados que los otros que habíamos descrito, pero el que está del lado lateral es todavía más delgado. Eso de alguna manera pareciera que facilita los procesos quirúrgicos que hacemos en esa zona y que con facilidad se puede despegar y desperiostizar para tener acceso al hueso. Las fascias propias de cada músculo son muy delgadas aquí
y se debe a que son tantas, pues ahora sí que, vamos a decirlo así, que apenas si caben, considerando la cantidad que tenemos ahí de músculos y la fascia propia para cada uno. Entonces, como decíamos con el ejemplo del paquete de salchichas, están cada quien con su forro, pero integradas a un paquete todavía más grande que las agrupa a todas. Hay espacios entre los músculos que están vasos y nervios individuales en el tercio medio del antebrazo. Cuando analizamos el tercio más distal, el tercio inferior, en la parte más anterior de la región del antebrazo, el pronador cuadrado que ya habíamos visto antes tiene su propia cubierta de fascia antebraquial, tiene cierta independencia, repito, por los movimientos de prono y supinación que se realizan. Además, tenemos una vaina radial que es larga y está cerrada en la zona más anterior por la fascia superficial. También tenemos una vaina de la arteria cubital. Esta arteria es la profunda que está en la mitad inferior del antebrazo. Estas estructuras se convierten en una protección adicional a la que el propio grupo muscular podría generar esa protección. Sin embargo, entendiendo que hay movimientos y contracción y relajación de esos músculos, la arteria tiene su propia protección para evitar flexiones, acodamientos y por lo tanto obstrucciones en su flujo de su contenido, que es vascular. Avanzando más hacia distal, llegando a la zona ya de la muñeca y la mano, vamos a encontrar las fascias y aponeurosis palmares y dorsales. La zona palmar está limitada, mejor dicho, por un tabique, como estamos viendo en el dibujo, que queda por delante de los metacarpianos, que son estos triángulos amarillitos que tenemos aquí en este dibujo anatómico, y están por delante de ellos, pero están integrando ahí todo el grupo de los tendones flexores. Por lo tanto, se consideran los palmares. En la zona dorsal tenemos aquí en esta línea delimitada por la línea azul los tendones extensores, ¿sí? Y están por encima de los metacarpianos. Decíamos que los palmares están extendidos sobre los músculos y teniendo se distinguen tres partes: la eminencia tenar, la palmar media y la eminencia hipotenar. Yo pienso que ya se han familiarizado con eso de tenar, y es una forma de decir que el radio tiene una antena y la antena sería el dedo pulgar, y entonces la zona tenar vendría equivaliendo a esta zona que está en la base del dedo pulgar, y la zona hipotenar tendríamos esta otra, teniendo la palmar media un poquito más deprimida, más profunda, menos desarrollada. Como comentario adicional les diría que la observación de esas regiones tenar e hipotenar nos traducen atrofia muscular por desuso, por problemas neurológicos que condicionan falta de fuerza o parálisis en algunos casos. Entonces es importante también la evaluación, la inspección de esas eminencias para tener un conocimiento de la utilidad. En la fascia palmar tenemos aponeurosis profundas, donde está cubriendo los músculos interóseos, y también hay una inserción a nivel de los huesos metacarpianos. El único que no recibe una inserción de la fascia palmar es el tercer metacarpiano, dado que ahí está insertado el aductor del pulgar, y eso le genera un punto de apoyo para hacer sus movimientos. El arco palmar profundo es todo el circuito circulatorio arterial que se localiza en la mano y está ubicado pues exactamente entre la cara profunda de la fascia palmar y los interóseos. Claro, como decíamos, con la idea de estar protegidos. También el nervio cubital queda por ahí cerquita, y esa fascia palmar, ese arco palmar profundo, pues tiene su importancia vascular en el aporte a la mano. Así que la protección que le dan estas fascias es valiosa. En su zona más superficial está insertada por arriba
en el retináculo extensor y en la forma más profunda sobre los espacios interóseos. Esto cubre a la perfección la cara dorsal de los músculos interóseos de la zona dorsal. Por lo tanto, van rodeando, como decíamos, dándole contención, todas las generalidades que hemos hablado, dándoles forma, permitiendo su deslizamiento, separándolas de otras estructuras y con eso cumplen su función pues, de fascias como tales. A nivel dorsal son muy delgadas y las articulaciones metacarpofalángicas son alcanzadas ahí en esa zona, pero es casi imperceptible y aún en los procesos quirúrgicos es poco distinguible, casi que se anda pareciendo a lo delgadito de una periósteo. Hay una zona conocida como los espacios celulosos, que es una especie de tejido que está localizado entre la aponeurosis palmar y la fascia dorsal, también entre los músculos y los tendones de la mano. Ese espacio celuloso pues tiene características de tipo, se me fue la palabra, no es fibroso, es lo contrario, casi como un mucoso, como superficie húmeda que va a darle un aporte de humedad y de deslizamiento, como si los tuviera aceitados, vamos a considerarlo así. Hasta aquí, ¿cómo vamos, jóvenes? Es un poquillo árido esto, pero así es, son esas las zonas anatómicas. ¿Tiene alguien algún comentario hasta ahorita? Bueno, aquí tengo agregada unas recomendaciones que en algún momento me dio un médico que salió 40 años antes que nosotros de la carrera y decía que en la escuela de medicina había que tener amistades con las que se convive y otras con las que se estudia. Creo que todos hemos fallado a eso, haciendo un poquito de mezcla, y entonces vamos y estudiamos en grupo y luego vamos y fiesteamos en grupo. Pero era que se diera seriedad a la preparación académica y que no hubiera mezcla de emociones, de convivencias, sino que hubiera formalidad en el estudio. Con que acercarse a personas destacadas que nos puedan inspirar en cualquier área, no nomás en la medicina, es importante. Siempre que vemos a alguien que sobresale en algo, creemos que es alguien muy especial y lo es, pero debemos de recordar que todos tenemos capacidades que bien entrenadas, que bien desarrolladas, podrían convertirse en esa persona especial que estamos viendo en otros. Si consideramos personal médico que ha sobresalido por crear algún tipo de técnica, por ser muy hábil en algunas áreas de la cirugía, por tener conocimientos muy claros de muchas áreas y ejercerlas de una forma muy sobresaliente, creo que hay que acercarse a ellos. Puse aquí un par de fotos de gente que pues considero que son inspiradoras y que tuve la oportunidad de tener aquí en el consultorio hace algunos años a Liliana Ibáñez, una nadadora celayense de talla mundial. En ese momento acababa de regresar de las Olimpiadas de Londres y estuvo aquí conmigo y nos permitió hacer unas fotografías y platicar un rato. Dentro del deporte también tuve la oportunidad de toparme con Ana Guevara, una mujer velocísima que íbamos a ver sus competencias en la televisión y duraban 10 segundos. Hacía 100 metros planos en 10 segundos, entre otros récords que hizo Ana, y era increíble cómo desarrollaba la velocidad tan rápido, pero era un parpadeo y se había acabado la competencia y siempre ganaba Ana. Tuve oportunidad de saludarla, platicar unos instantes chiquititos, pero me pareció alguien admirable. Así yo creo que deberíamos de acercarnos a gente de las áreas que nos interesen, como me tocó también la oportunidad de conocer y tener cursos con el doctor Stephen Isham. Es un profesor norteamericano con muchos conocimientos de la cirugía de mínima invasión de los pies. El doctor Isham domina el español, eso hace que tenga una convivencia muy agradable con los alumnos
y pude hacer cursos con él en cadáver, en modelos de plástico, para hacer cirugías de mínima invasión de los pies, principalmente relacionadas con lo que son el alux valgus, conocido como los juanetes. Les cuento al margen que en otras épocas, bueno, no es que sean malos, es que eran diferentes. Había unas técnicas como 10 diferentes para corregir esos juanetes, en los que incluía pues abrir, cortar las salientes óseas, que eran a veces con cincel y martillo, a veces con una fresita eléctrica, con los modos que quisieras, pero eran agresivos. El paciente se hospitalizaba un par de días para manejo del dolor y luego no caminaban de 2 a 3 semanas por el dolor mismo, por las complicaciones que pudiera tener. Fijábamos las fracturas, las modificaciones con clavillos, tornillos, alambres, la combinación de grapas y otras cosas metálicas. Y este doctor Aisham vino a revolucionar esto, claro, con la presencia de los rayos X de tipo de fluoroscopía. Y entonces los procedimientos que él propone se hacen con 2 o 3 orificios de aproximadamente 2 milímetros cada uno, generando corrección de las deformidades, eliminando las salientes óseas que se forman en los juanetes y permitiendo que el paciente salga caminando del quirófano. Claro que hay una recuperación, hay un reposo, pero relativo, con un dolor mínimo y con unas capacidades súper desde el primer momento. Esa es la gente inspiradora que yo considero, y otros tantos mexicanos que no tienen ni idea las habilidades y la perfección con la que realizan. Ya de manera divertida, son otras gentes famosas con las que me topé, del ego y así. Jóvenes, los invito a echarle muchas ganas. Los cursos virtuales tienen muchos distractores, pero el empeño que cada quien ponga es lo más importante aquí. Voy a hacer un cambio ahorita para poner el siguiente tema. Si tienen un comentario, por favor háganlo. De la forma en la que trabaja y se protege a sí mismo el cuerpo. Y estas fotografías me gustaron mucho. Es una escultura de un bailarín, no sé si lo distingan, a alguien le guste esto. No crean que yo adoro la danza de ballet, pero es un hombre que, como decíamos hace ratito, pues admiras, lo ves en su área. Se llama Rudolf Nureyev, ¿sí? Es un bailarín ruso que destacó mucho, y esta es una escultura que encontré en un centro comercial y me acerqué a tomar las fotos. Pues primero la perfección propia del bailarín, y la otra la calidad, la perfección con la que el escultor hizo esta obra. Los músculos del cuello están perfectamente delineados con el desarrollo propio de una persona que hace ejercicio. Ya no digamos los rasgos de su cara, vamos a hablar de la anatomía. Las salientes a nivel de las inserciones del hombro, los pliegues, la clavícula, los pectorales, el bíceps, cómo hacen las flexiones, trabaja jalando su ropa, las eminencias tenar y potenar, lo que decíamos hace ratito, con qué precisión se describe el camino de los tendones que están tensos en el momento de estar jalando así su camiseta. Me gustó mucho anatómicamente hablando la obra. Miren los músculos costales, bien descritos ahí entre las costillas, ¿sí? Los surcos aquí de la torsión que recibe el pectoral mayor, donde se une al hombro, al brazo. Increíble, me gustó muchísimo esa obra. El tema que vamos a describir ahorita está denominado osteonecrosis. Esta osteonecrosis es un trastorno que afortunadamente no es muy frecuente, pero sí me he topado con él, y es un conjunto de cambios que ocurren en las epífisis de los niños en crecimiento, en las que hay un trastorno de la circulación sanguínea que va a provocar una necrosis por falta de la circulación en los extremos a los que estaba destinada esa irrigación. Esta necrosis avascular tiene sus consecuencias, pero no se ha podido explicar los orígenes de cómo empieza esto. Hay varios nombres con los que se ha conocido esta anomalía, como epifisitis
osteocondritis, necrosis aséptica o necrosis epifisaria isquémica. En todos ellos, pues hay la palabra necrosis porque hay procesos inflamatorios y procesos en los que hay degeneración del tejido hasta que muere el tejido por esa mala circulación. Hay varios ejemplos que podemos ver y yo creo que el más frecuente de todos es uno pues muy benigno, el segundo de la lista, un trastorno denominado de Osgood-Schlatter. El Osgood-Schlatter es un desprendimiento de la zona de inserción del tendón rotuliano cuando llega al tubérculo tibial anterior. Está dado porque tiene una tracción importante en los movimientos de flexo-extensión de la rodilla y ocurre, por supuesto, en pacientes más activos, con más demanda mecánica, anatómica a su rodilla, pero también que han tenido algún tipo de alteración que permita que ocurra. Si eso fuera simplemente por jugar y hacer ejercicio, todos los niños tendrían o hubiéramos tenido eso durante esa época. Sin embargo, hay un factor predisponente, que es la mala circulación en esa zona, y un factor precipitante, pues que ya sería la actividad física intensa. El Lenz-Calvé-Perthes es un trastorno que también me han tocado ver varios, ¿sí? Se ubica en la cabeza del fémur y vamos a encontrar otra similar a nivel del húmero llamada Panner, donde todos tienen la misma patogenia, pero diferente etiología. Me voy a enfocar a Osgood y a Lenz-Calvé, dado que son los frecuentes, los que me ha tocado ver y de los que tengo pues experiencia en el manejo. Como decíamos, las zonas de inserción de los tendones son más frágiles en el desarrollo. Ayer hablábamos de las fracturas por avulsión. Esto se parece a una avulsión, esto es un trastorno de avulsión. Sin embargo, fue permitido por la condición previa de la circulación deficiente y de la generación de un proceso en el que se empieza a desprender, se empieza a reparar, vuelve a tener tracción, vuelve a tener reparación, y entonces en lo que se van superponiendo capas, como está aquí en este dibujo, en las que sufre, se respira, se seca, se muere, se regenera, se van haciendo una superposición de capas y al paciente, aparte del dolor, le va apareciendo una bola en la parte inferior de la rodilla porque está superponiéndose estas capas y no es precisamente que se le hinchó, sino tiene este proceso. Si llegamos al extremo en el que se desprendiera, ya es un caso más severo porque pues ya pierdes todo el mecanismo de flexoextensión y se convierte en un manejo quirúrgico. Los sitios donde se presentan ese tipo de alteraciones generalmente afectan un centro epifisario secundario o una epífisis de presión. Están al final de un hueso largo o son el centro epifisario primario de un hueso pequeño, como decíamos los del escafoides. Las zonas más sensibles son las que están cubiertas por cartílago articular. Ese es más blandito, es más frágil y eso hace que ocurra esto. Entre los 3 y los 10 años de edad puede presentarse esto afectando más a los hombres que a las mujeres y con más frecuencia las extremidades inferiores que las superiores. Este es un denominador común, la necrosis vascular, y los traumatismos ocurren más frecuentemente en los masculinos. Será porque son más inquietos, más atrabancados los chiquillos. Esta imagen es de la cadera, donde podemos verla del lado izquierdo, un dibujo sobre cómo se vería en una posición anteroposterior y en el izquierdo una lateral conocida como de rana. Las zonas sombreadas es una clasificación que hace el doctor Catterall para ir viendo qué tanto afecta esa cabeza derivado del tiempo o de la gravedad de la lesión vascular. Y entonces podríamos ver radiografías de pacientitos donde vemos cómo cambia de color y se va colapsando. No hay un conocimiento bien claro de lo que está haciendo todo, pero la causa traumática atribuye a brincos y caídas. Este es un proceso autolimitado en donde hay que ir haciendo una correlación radiográfica a lo largo de más o menos entre los 8 años de edad para ir viendo por qué pasó todo eso. Los vasos sanguíneos se colapsan, empieza a haber una muerte de osteocitos y eso va a alterar el cartílago articular para llevarnos a un proceso de degeneración y pérdida de dureza,
lo que va haciendo que se vaya desinflando, por decirlo así, el hueso. Nos va a una fractura patológica que con varios cambios y todo que va teniendo, luego se revasculariza sin saber por qué ocurre y las características del hueso en cuanto a su cartílago y sus coberturas de las capas que la rodean, vamos a ir viendo que también se van alterando, se van inflamando y nos van dejando que cuando empieza la revascularización, la cabeza femoral se puede subluxar, puesto que las cargas son las mismas, pero la geometría, la anatomía es diferente y puede permitir subluxaciones. En la fase de curación, se termina la resorción y empieza otra vez a hacer un hueso nuevo, lo que permite que sea remodelado, lo que platicábamos ayer, que en esas edades hay remodelaciones. Entonces, podemos tener trastornos que se quedan para siempre y unos que alcanzaron a salvarse. Esta clínica nos hace pensar en ella porque tenemos pacientitos con una cojera, a veces con dolor, a veces sin dolor, y tenemos que pensar en esta patología para ir a hacer radiografías. En esta otra foto se ve una zona de cartílago muy dañada, pues por mala circulación también, que sería la osteonecrosis. El tratamiento, no hay nada que nos evite que esto ocurra y luego ya tendríamos que ir viendo lo que va a sobresalir. Está por acabarse el tiempo, jóvenes, y tendríamos que dejar en otro momento si hacemos algún tipo de comentarios al respecto. El tratamiento en esto es prevenir que todo empeore y dejar al pacientito con muletas mientras viene la fase de recuperación. Les agradezco mucho su atención. Espero que tengan un buen fin de semana y a través del WhatsApp con los jefes seguimos coordinando.